Señor Dios, Padre de misericordia y de toda consolación, venimos delante de ti con el corazón sensible por nuestros hermanos en Venezuela. Te presentamos a las familias afectadas por estos sismos, a los que han perdido seres queridos, a los que han perdido hogares, seguridad y descanso. Venimos a clamar por tu misericordia, Señor. Señor, ten misericordia. Mira a los que lloran, mira a los heridos, mira a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a las familias que hoy viven con temor e incertidumbre. Sostén a los que están cansados y que están ayudando, Señor. Fortalece a los que ayudan y han venido a poner sus cuerpos en mucho peligro, Señor. Guarda a los que todavía están en peligro, que están clamando en este momento, a esa señora, a ese señor, a ese niño, a esa familia que está debajo de esos bloques de cemento, Señor. Dales esperanza. Te clamamos, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Abre caminos de auxilio, de protección y provisión, Señor. Como iglesia, Señor, nosotros enseñamos a responder con amor y humildad, que nuestra oración no sea indiferente, Señor, que nuestra fe no sea fría, que nuestras palabras vayan acompañadas de mucha, pero mucha compasión, Señor, servicio y de presencia. Danos manos listas para ayudar, corazones limpios para servir y sabiduría para actuar con orden y generosidad, Señor celestial. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, forma en nosotros el corazón de tu Hijo. Él conoce el dolor humano, el lloro con los que llora. Él siente con todos aquellos que en este momento se están doliendo. Él tocó a los enfermos. Él miró con compasión a las multitudes, Señor. Haz que tu iglesia acompañe a los que sufren y anuncie esperanza sin negar la realidad de del dolor, Señor. Guíanos por tu Espíritu Santo, Padre. Consuela a Venezuela por tu Espíritu. Levanta servidores fieles. Fortalece a tu iglesia. Que en medio de esta calamidad tu misericordia sea vista, tu paz sea sentida y tu pueblo sea encontrado sirviéndote. Y como enseña tu palabra, tú, Señor, eres el que consuelas a tu pueblo en sus tribulaciones, para que también tu pueblo pueda consolar a otros con la consolación que ha recibido de ti, Señor. Padre, consuélanos para consolar, sosténnos para sostener. Muévenos por tu Espíritu a servir en el nombre de Cristo. Así que, Padre, en este día te entregamos nuestras vidas, nuestras ansiedades, nuestros temores, entendiendo, Señor, de que tú estás con nosotros, Señor. Te oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Gracias. Bueno, amados, entonces esta semana correspondía a la lección número 5. El tema carácter, servicio y liderazgo espiritual. Y la pregunta de discusión es ¿por qué el carácter es más importante que la capacidad en el liderazgo espiritual? Noten que ahora tenemos una nueva categoría. Hemos estado hablando todo este tiempo entre lo que es el liderato o el liderazgo cristiano. Ahora le llamamos liderazgo espiritual. Eso es una nueva categoría. ¿Por qué? Porque el liderazgo cristiano es para hacer una diferencia entre lo que es el liderazgo empresarial, organizacional y todas esas clases de liderazgo, ¿no? que nosotros conocemos. Pero ya el liderazgo espiritual es una nueva categoría, porque ya habla de una persona que tiene el Espíritu dentro de él o de ella. Entonces ahora estamos hablando del liderazgo espiritual. Sanders le llama al liderazgo espiritual el liderazgo que tiene carácter. El carácter.
¿Qué tal les pareció Sanders? ¿Cómo lo vieron? ¿Hay alguien que le gustaría decir algo acerca de Sanders y compartirlo con la clase? Bueno, ahora es importante decir lo siguiente, que esta lección aporta a la parte del escrito que ustedes van a tener que completar, que se llama Corrección Teológica del Liderazgo Cristiano. Aquí es donde usted aprende cómo corregir. Ustedes se van a acordar que la primera parte de la clase se trató de hacer un escrito de cómo usted entendía el liderazgo antes de comenzar este curso. Entonces usted dijo, bueno, yo lo entendía de esta manera, de aquella manera, y de esto y de lo otro. Entonces ahora usted está llegando a la parte donde usted tiene que hacer una corrección teológica del liderazgo cristiano, y también esto contribuye a la aplicación ministerial y espiritual. Ok, acuérdense, hermanos, que en todas las lecciones tienen que contestar, o por lo menos mi sugerencia es que para poder conocer todo el tema necesitan contestar las preguntas. Les puse páginas específicas donde las respuestas pueden ser encontradas. Y si usted no contesta estas preguntas, entonces no va a tener suficiente material como para hacer el trabajo que se espera que usted haga. Acuérdese que este trabajo, este escrito, es para usted. No es tanto para mí. Yo lo voy a leer, lo voy a corregir, le voy a decir lo que hizo bien y lo que hizo mal. Porque si usted no recibe algo por mi parte diciendo qué es lo que usted hizo mal, entonces ¿cómo va a aprender? Y aquí la lección es que yo le digo que hizo mal, usted lo corrige y en la próxima vez ya está corregido, lo puede hacer mejor. Entonces es muy importante todas las evaluaciones. He dedicado mucho tiempo para poder hacérselas, enviárselas, y de esa manera usted va a tener un escrito mucho mejor. Entonces la profe Aure pregunta, ¿por qué el carácter es más importante que la capacidad en el liderazgo espiritual? Esta es la pregunta de discusión, que no creo que tengamos mucho tiempo. Voy a tratar de hacer el mejor trabajo posible con el tiempo que me queda. Ok, el objetivo de la clase. El objetivo es comprender que la capacidad es necesaria para el liderazgo espiritual. Yo he visto que en algunos escritos ustedes creen que la capacidad no es importante, que no tiene un valor. Claro que sí. La capacidad tiene un valor bastante importante, porque si no existiera la capacidad, entonces no existiera el discipulado, no existiera la formación, y esas partes son importantes dentro de la vida de un líder. La capacidad es importante, claro que sí. Muchas de las cosas que nosotros hacemos dentro de la iglesia las hacemos porque las hemos aprendido, porque alguien nos las ha enseñado. Entonces eso ha formado en nosotros capacidad. Lo que está tratando de decir Sanders es que no se queda en la capacidad, sino que va más allá de la capacidad. Entonces, el objetivo de esta clase es comprender que la capacidad es necesaria para el liderazgo espiritual, pero solo el carácter formado por Dios puede gobernarla fielmente. En otras palabras, que esta capacidad necesita un gobierno, y ese gobierno viene a través de la formación que solamente Dios provee en nosotros. ¿Ok? En mis años de pastor juvenil, yo tenía a cargo a los músicos en la iglesia, y bueno, el ministerio en la iglesia de los músicos es otro rollo, es otro problema, ¿no? Hay mucha indisciplina. O sea, el músico es disciplinado para tocar la guitarra, para tocar su instrumento, para tocar el bajo, para tocar el tambor, para todo. O sea, está dedicado para hacer eso. Pero cuando ya se trata de otras disciplinas dentro de la iglesia, como por ejemplo quedarse dentro del templo mientras está la predicación, ese es uno de los grandes problemas que yo tenía con mis músicos, y yo los iba a recoger donde estuvieran, les decía, para adentro, a escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos sustenta. Entonces ellos tenían capacidad, pero no tenían
carácter, formación de Dios. Entonces yo me reunía con ellos a darles formación, a enseñarles que las cuestiones espirituales son de necesidad fundamental en la vida ministerial. Entonces aquí vamos a tratar de estudiar a partir de Munguía, a partir de Mott, a partir de Sanders y a partir de Barth. La lección examina el progreso histórico del liderazgo cristiano, de la movilización para la misión, ese es Mott, el carácter del líder, ese es Sanders, a la primacía de la palabra y finalmente al discernimiento teológico de la influencia en el ministerio pastoral con Munguía. Entonces se espera que al finalizar la lección el estudiante pueda afirmar que la capacidad no debe ser rechazada, sino consagrada. Que el carácter no reemplaza la capacidad, sino que la ordena. Y que tanto el carácter como la capacidad deben ser examinados continuamente por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esta clase es bastante completa porque nos dice que la capacidad es importante, nos dice que el carácter es importante, pero también nos dice que cada vez que nosotros escogemos a una persona para servir, esa decisión tiene que pasar por la examinación de la palabra. Califica a la persona para ser puesta en una posición de liderazgo. Una vez regreso a mis músicos. En aquellos entonces yo estaba comenzando el ministerio y nosotros escogíamos a los músicos en base a sus habilidades. Yo andaba buscando bajistas, baterillistas, pianistas. Y entonces, muchas veces, hermanos, yo escogía a los que tenían la habilidad, pero no era necesariamente que fueran espirituales. De hecho, eran bien carnales, bien carnalitos. Yo muchos años después, me vine a dar cuenta de cosas que ellos hacían durante la semana y decían, no, si yo no sé cómo es que Dios no envió un rayo y nos partió en dos. Es más, me decían, yo no sé cómo es que Dios se manifestaba de tal manera y nosotros tocando con una vida verdaderamente bien, pero bien desordenada. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Y muchas personas en cualquier parte del ministerio creen que Dios se manifiesta porque son ellos. No, Dios se manifiesta porque es Dios. Y donde Dios se manifiesta y hay iglesia. No se manifiesta por ninguno de nosotros. Tenemos muchas veces esa idea de que porque la unción está sobre nosotros, Dios tiene la obligación de manifestarse en medio de nuestros cultos. Pero no es así. Dios se manifiesta porque Dios es fiel y por amor a su pueblo. Tarde o temprano nosotros vamos a tener que dar cuentas de nuestras propias acciones. Así que esto es muy importante, esta lección, hermano, y vamos a continuar. Entonces vamos a comenzar con la reflexión, no la voy a leer toda, pero con la reflexión de Munguía. Munguía dice algo bastante interesante, hermanos. Él dice, la fórmula liderazgo es influencia ha ganado terreno en el discurso pastoral contemporáneo, sobre todo en iglesias evangélicas hispanas. Aquí nosotros, los que vivimos en los Estados Unidos, y venimos de Latinoamérica, se nos dice hispano. Aquí no somos colombianos, venezolanos, puertorriqueños, somos hispanos porque hablamos español. Entonces perdemos esa identidad de nuestra propia nación. Entonces cuando ustedes vean ese término hispano, estamos hablando de las iglesias en los Estados Unidos o en las cuestiones de inmigración, o sea que hemos partido a otras naciones. Entonces en las iglesias evangélicas hispanas de Estados Unidos y en comunidades latinoamericanas, su presencia en la retórica y en la práctica, observe, este es el gran problema, esta es la preocupación, está transformando vocabularios, está cambiando nuestra manera de hablar. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando yo me convertí, los pastores eran conocidos como reverendos. Esa palabra ya no se escucha. Después se escuchaba el nombre de pastor, y esa palabra tampoco ya se escucha. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos líderes, y eso es alarmante para mí, especialmente un viejo como yo que tiene 45 años de estar en la iglesia. Me vengo a dar cuenta cómo el vocabulario
cada día va cambiando y cada día va reduciendo lo que teológicamente Dios define de cierta manera. Y esa es nuestra culpa. Es nuestra culpa. Porque hemos abierto las puertas para dejar entrar a líderes como ocurrió en esta ocasión que ya se los voy a contar. Entonces, hermanos, en la práctica, dice Munguía, la fórmula de liderazgo es influencia, ofrece herramientas para organizar, movilizar y evaluar resultados. Allí es donde la iglesia ha llegado. Allí es donde nosotros estamos. Nos hemos convertido en iglesias, empresas que guían a la iglesia como una pequeña empresa y no como un ministerio. Entonces, en la retórica, o sea, en la práctica se dice una cosa, pero en la retórica, o sea, en los mensajes que nosotros escuchamos, nos dicen que si hacemos esto, entonces vamos a ser más eficaces y la iglesia va a crecer más. ¿Ok? Cuando la influencia, dice Munguía, se convierte en criterio rector, el ministerio corre el riesgo de definirse por impacto y visibilidad más que por vocación, es decir, un llamado y fidelidad a la palabra. Y esto último es a lo que nosotros hemos sido llamados, a ser fieles a la palabra de Dios. Para mí es bastante frustrante encontrarme con líderes que tienen 10, 20, 25, lo que sea, de años en el ministerio y jamás han leído toda la Biblia. Andan como los pajaritos, ¿no? Comiendo así, como dice, como los que pican el pollo, ¿no? Que andan de un pedacito aquí, un texto aquí, un texto aquí. No conocen la Biblia. Un carpintero sabe de medir, un mecánico sabe de cuestiones mecánicas. Un pastor tiene que conocer la palabra de Dios. Tiene que saber aplicarla, tiene que saber conocerla bien, conocer los libros, conocer los evangelios, conocer las cartas, conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados como ministros a tener fidelidad antes que cualquier cosa, ni siquiera nuestra cultura, a la palabra de Dios. Es lo que ha dicho Barth. Entonces, hermanos, cada uno de estos escritores, autores, como usted le quiera llamar, presentan un problema. En el caso de Munguía, ¿qué problema intenta resolver Munguía? Este escrito yo no lo hice para ustedes. Bueno, lo hice para toda la iglesia, pero lo hice en respuesta a una clase que estaba recibiendo donde mi profesor estaba hablando más de influencia y estaba enseñándonos más influencia que la fidelidad a la palabra. Entonces, como examen final tuve que hacer un escrito y se lo mandé a mi profesora, y después que se lo mandé, mi profesora me llamó y me dijo, sí, está bien lo que escribiste, nada más que esta clase no trataba de eso, y que aquí para allá. Bueno, la cuestión es que yo vi el riesgo de que la fórmula de liderazgo es influencia redefina el ministerio pastoral desde el impacto, la visibilidad y la eficacia, y es lo que está ocurriendo. ¿Qué pregunta hice? ¿Quién define el ministerio pastoral? ¿La influencia o la palabra de Dios? Esa fue mi pregunta. ¿Cuál es o fue mi punto de partida? Mi punto de partida fue la tensión entre influencia y servicio en el ministerio pastoral. Entonces aquí hay ciertos énfasis, todas estas gráficas se las van a enviar a ustedes en unos minutos. Entonces aquí voy a presentarles a ustedes el progreso de cómo el liderazgo cristiano se ha formulado aquí dentro de los Estados Unidos. Llegamos a John R. Moth. En mi investigación, la primera vez, por lo menos, me fui hasta 1908. 1908 ya son bastantes años. Moth escribe un libro en donde él dice, si nosotros no hacemos esto, no solamente está en juego la vida espiritual de las personas, sino que incluso el cristianismo podría desaparecer. Para mí esto es retórica. Él está tratando de convencer a sus lectores a que escuchen su nueva proposición de cómo va a ser el liderazgo
en el futuro. Él está hablando en 1908. Entonces él dice esto, observen. Asegurar hombres capaces para el ministerio cristiano es un objetivo de trascendente, urgente y mundial preocupación. Esto implica la vida, el crecimiento y la extensión de la iglesia, el futuro mismo del cristianismo, dice él. La iglesia es una institución divina fundada por Cristo y los apóstoles. Ha hecho más para purificar, enriquecer y fortalecer a la humanidad que todos los demás movimientos. Sigue siendo la agencia más poderosa y benéfica para promover la causa de la moralidad y la religión. Siempre ha sido y todavía lo es. No solo una fuerza que mejora la vida y la hace tolerable, sino una fuerza inspiradora que hace que la vida progrese, dice él. Si se quitara la iglesia cristiana de la sociedad, esta colapsaría. La iglesia provee la fuente de vida y poder para todas las demás instituciones y movimientos benéficos. Ella es la raíz, ellos son las ramas. Entonces, Mott, como un buen escritor, está tratando de convencer a sus lectores que hacer lo que él está promoviendo es el futuro de la iglesia. Entonces aquí nosotros podríamos confirmar que Mott parte, así como yo lo hice, él parte de una preocupación misionera e institucional muy fuerte. Él no era pastor, él no escribe como pastor, sino que escribe como un líder organizacional a una de las primeras, yo diría, y más antiguas de las organizaciones de jóvenes aquí en los Estados Unidos, que se llama el YMCA. Yo sé que ustedes han escuchado esa canción que dice YMCA. Bueno, él fue el que organizó esa organización de la YMCA. Entonces, pero él está hablando aquí, está diciendo que si nosotros no hacemos lo que él está a punto de promover, el cristianismo puede desaparecer. O sea, bastante caótico lo que él está diciendo. Y eso lo dice porque él tiene un gran compromiso con su organización misionera. Para él, asegurar hombres capaces para el ministerio no es un asunto secundario, sino una necesidad vinculada con la vida, el crecimiento y el futuro de la iglesia. Ahí se ve claramente su punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? La urgencia de conseguir líderes capaces para sostener y extender la misión cristiana. Se lo voy a explicar en un idioma más sencillo. Los pastores que estaban, ordenados en el ministerio, ellos no querían ir a las misiones. Ellos ya tenían una vida estable, tenían su familia, tenían casa pastoral, tenían un sueldo, tenían una iglesia. Y decirles que se fueran a sufrir a otro país, como que pues no les interesaba mucho. Entonces, ¿qué es lo que hizo John R. Mott? Se fue a reclutar jóvenes en las universidades, a todas las universidades. Y les prometió trabajo, les prometió estabilidad y les prometió enviarlos a otros países donde ellos podían ejercer un ministerio sin la necesidad de ser ordenados al ministerio. Eso les pareció muy bien a muchos jóvenes, y muchos jóvenes eran abogados, médicos, eran de toda clase de profesiones, y se fueron alrededor del mundo a ser misioneros. Entonces, la urgencia de liderazgo para Mott era muy importante. Él necesitaba misioneros y no sabía de dónde iban a venir esos misioneros. Entonces se le ocurrió la idea: vamos a adquirir a todos estos chicos y vamos a resolver el problema. Entonces, ¿qué problema intenta resolver Mott a través de sus decisiones? Número uno, la escasez de líderes para la evangelización del mundo. Y aquí es donde usted comienza como líder y como iglesia a aprender. ¿Cómo escoge a usted a sus líderes? Usted tiene problemas en la iglesia, que no tiene maestros de niños, no tiene esto, y no encuentra por ningún lado. Podría ser que le ocurra lo mismo que le ocurrió a Mott.
Mott tuvo una idea pragmática que no necesariamente era moral, sino que era práctica. Vamos a llamar a todos estos jóvenes, les vamos a dar trabajito, les vamos a pagar unos chelitos, como dice Ali Vargas, y punto resuelto. El problema fue que estos líderes tenían habilidades, tenían capacidad, pero no tenían carácter. Entonces envió a un montón de misioneros que estaban haciendo un montón de cosas que iban incluso en contra de el evangelio, porque no tenían carácter, no tenían espiritualidad, pero tenían habilidades. Y fíjense que yo, cuando fui a un viaje misionero a un país que no les voy a decir, y a una denominación que tampoco les voy a decir, llego y me encuentro con este modelo, después de cientos de años, con este mismo modelo. En esta iglesia o en esta denominación, la mayoría de las iglesias estaban siendo pastoradas por mujeres. Y no tiene nada de malo que las pastoreen las mujeres, pero era bastante curioso que no habían hombres. Yo no sabía ni por qué. Y la mayoría de estas mujeres estaban pastoreando 5 iglesias al mismo tiempo. Imagínense usted que a puras penas puede con una. Ahora, ¿cómo va a poder uno con 5 iglesias? Entonces, nosotros decidimos viajar con una de estas pastoras a 5 iglesias un día domingo y la vimos en acción. Pero al finalizar sus ¿cómo se llama? Sus actividades, le preguntamos, oye, ¿por qué aquí en este país un pastor tiene tantas iglesias? Entonces ella me explicó, bueno, es porque así es como nosotros desarrollamos nuestro cheque. Si tenemos una iglesia, nos pagan esto. Si tenemos 2, doblamos, triplicamos. Y así sucesivamente. Si tenemos 5, entonces con eso ya nos alcanza para sobrevivir. Entonces, tenían 5 iglesias. Entonces, de allí, después de eso, le preguntamos, ¿y cuántos años tienes de cristiana? Bueno, yo tengo de ser pastora. Desde que salí de la universidad me ofrecieron trabajo. Y entonces, como aquí no hay personas que quieran ser pastores, entonces nos mandaron a llamar a nosotros, que teníamos la capacidad, por lo menos, de hacer una agenda y de organizar. Entonces, nosotros somos los pastores. Entonces, este es un modelo que prácticamente Mott inventó. Si no hay obreros, vamos a ir a buscar obreros que tengan capacidades y los vamos a enviar. ¿Cuál fue la pregunta que hizo Mott para poder lograr esto? ¿Qué clase de líderes necesita la iglesia para cumplir su misión? Y él contestó, bueno, personas que sean profesionales y que tengan educación y que tengan escuela. Eso fue lo que él buscó. Es decir, que tengan capacidades. ¿Cuál fue el punto de partida de Mott? La necesidad de la misión mundial y la movilización de los obreros. De allí partió él. Y esto es importante porque lo que vamos a ver a continuación nos va a dejar saber un poquito más y nos va a dar más claridad de cómo en el pasado, en un pasado histórico, las iglesias adquirían sus líderes. El énfasis que él daba era el reclutamiento. Reclutar. ¿Okay? Formación, carácter, capacidades e influencia, expansión de la misión de la iglesia. Todo eso era retórico porque en realidad no se llevaba a cabo. No le voy a decir otras cosas que ocurrieron con este viaje misionero y que me di cuenta de este modelo, pero este modelo, aunque pudo ser efectivo en algunas personas, no era siempre efectivo. ¿Por qué? Porque no enfatizaba carácter. Enfatizaba tienes tus habilidades, te damos trabajo y vente, calificas. Y los enviaban como misioneros. Ok. Llegamos entonces al libro que ustedes están estudiando. Sanders. Para Sanders, el liderazgo espiritual integra cualidades naturales y espirituales. Las capacidades naturales también provienen de Dios, dice él. O sea, hay siempre esta discusión dentro de la iglesia, cuáles son dones espirituales y cuáles no son. Por ejemplo, una persona que toca un piano, ¿tiene un don o no tiene no tiene un don? Y la gente dice, no, porque eso fue algo que esta persona aprendió. Y los dones no son habilidades que uno aprende, sino que son habilidades que Dios le da. Bueno, Sanders, él cree que esas habilidades naturales, son también dones. ¿Por qué? Porque todo lo bueno
proviene de Dios. Es la manera como él analiza todo esto. Pero dice, alcanzan su mayor valor cuando se ponen al servicio de Dios y de su gloria. La personalidad puede influir, inspirar confianza y atraer a otros. Sin embargo, el liderazgo espiritual va más allá del magnetismo personal porque depende de una vida rendida al Espíritu Santo. Entonces, nosotros ahora entendemos que para Sanders la capacidad natural no debe ser descartada. ¿Qué es lo que está haciendo Sanders aquí? Sanders, después de 58, 59, 60 años, escribe su libro. Él lo escribe en 1967. Moth lo escribe en 1908. Han pasado 60 años. Y comienza a corregir lo que él ya venía viendo por 60 años. Que aquellos a los que Moth había enviado a las misiones eran muy carnalitos. ¿Me explico? Eran muy carnalitos. Le faltaba espíritu. Le faltaban muchas cosas. ¿Por qué? Porque se miraban ciertas prácticas que la capacidad no puede sostener. Una persona que tiene capacidad no puede ser espiritual porque necesita un nuevo nacer, necesita una relación con Cristo para poder canalizar todas sus habilidades naturales para que funcionen correctamente, es decir, tienen que ser gobernadas. Entonces, Sanders corrige eso. Sin embargo, sigue siendo organizacional desde donde él parte. ¿Por qué? Porque Sanders tampoco fue pastor. Él fue un ejecutivo de una de las organizaciones misioneras más grandes en China. Entonces él también compartía muchas de las ideas de Mott, nada más que él comienza a hacer correcciones. Si ustedes leyeron el libro, ustedes se van a dar cuenta que una y otra vez Sanders continúa citando a Mott. ¿Por qué? Porque era un contemporáneo, ellos vivieron en la misma era, entonces ellos se citaban los unos a los otros. Entonces el liderazgo, dice Sanders, espiritual comienza cuando la capacidad es sometida al carácter. Y el carácter es formado por una vida rendida al Espíritu Santo. Por eso la personalidad, la preparación y los dones naturales solo sirven fielmente al reino cuando son santificados y dirigidos por Dios. ¿Qué está diciendo Sanders? Se tienen que convertir, chicos. ¿Quieren servir a Dios? Tienen que convertirse. Tienen que dejar que el Espíritu de Dios los cambie. Y aquí nosotros comenzamos a aprender, hermanos, una segunda lección. La segunda lección es que tanto Mott y Sanders nos están dando, por ejemplo, unas pautas y unas ideas de cómo nosotros podemos reclutar a los que sirven en nuestra iglesia. Y por lo general lo hacemos como Mott o lo hacemos como Sanders. Por lo general no lo hacemos como Barth. Y en eso consiste la clase de hoy. El problema que intenta resolver Sanders es la escasez de líderes espirituales. Que pueden hacer cosas, sí, pero no. Cuando se enojan, se enojan. No hay nadie que los pueda gobernar. Cuando se enojan y usted les muestra la palabra no hace nada en ellos. ¿Se acuerdan de aquella instancia donde dice, si tu hermano ha pecado contra ti, ve y habla con él? Si no te quiere escuchar, ven y trae a otro. Si no te quiere escuchar a ti, ve a la iglesia. Y después, si no, a los ancianos. Porque una persona que no tiene vida espiritual no se puede sujetar a la palabra. Y usualmente, no en las iglesias de Venezuela, sino que en otras iglesias muy lejos, escogemos a gente muy carnalita dentro de nuestras iglesias. Que quieren servir pero no quieren orar, que quieren servir pero no quieren ayunar, que quieren servir pero no quieren aportar, no quieren ayudar al ministerio, que quieren servir pero quieren servir bajo sus propias reglas. Me decía una persona llamándome por teléfono porque quería ser parte de la academia y me decía, fíjese que yo fui a una iglesia y me hicieron líder, y cuando yo llegué allí me dijeron que no había ningún problema yo sirviendo, pero rápidamente yo no me vestía como las hermanas de la iglesia. Las hermanas de la iglesia se tapaban, tenían vestidos hasta abajo y esto y lo otro. Entonces el pastor me dijo, yo no puedo
Si usted quiere estar aquí, usted tiene que sujetarse al criterio que nosotros tenemos. Y pues no me gusta porque eso no es de Dios y no sé qué. Yo le digo, ¿te explicaron eso a ti? ¿Tú viste cómo es que los líderes se vestían? Sí, me dice. Entonces, ¿cómo tú esperas llegar a una iglesia y cambiar las reglas, las tradiciones que tiene una iglesia? Eso no es correcto. Y por más que le expliqué, no me entendió. ¿Usted sabe por qué? Porque carecía de conceptos espirituales. Esta era una persona que estaba interesada en servir, pero servir sin cruz. Usted sabe de esos cristianos que sirven sin cruz en la iglesia. O sea, son cristianos, pero no saben tomar la cruz en su hombro para caminar y servirle al Señor. Entonces, el problema que intenta resolver Sanders es que hay muchos líderes, pero no son espirituales. Tienen que convertirse, dice Sanders. Entonces, la pregunta que hace Sanders, ¿qué clase de persona debe ejercer liderazgo espiritual? Observe, él pregunta, ¿qué clase? Mientras Mott dice, ¿qué clase se necesita? O sea, ¿a quiénes necesitamos enviar nosotros? Y él envió abogados, envió médicos, no que haya nada malo de eso, simplemente que no eran espirituales. Entonces, ¿cuál es el punto de partida de Sanders? La formación espiritual del líder bajo la Escritura. Entonces ahí ustedes van a ver los énfasis que él en los que él se enfocaba. Cuando llegamos a Barth encontramos otra historia totalmente diferente. El primero anda buscando líderes, el segundo anda buscando líderes espirituales, pero Barth, como él sí era pastor y él era teólogo, entonces él tiene una dogmática. Él está verificando que lo que nosotros creemos es lo que también estamos practicando. Regreso por un momento. ¿Usted tendría el valor de poner una persona que no conoce a Cristo a que predique en su iglesia? Yo creo que no. Pero eso sucede. Eso lo vemos todo el tiempo. Yo lo he visto. Yo he visto pastores que no son cristianos, pero que están en una iglesia cristiana. Tuve que viajar a un país lejos, donde ocurrió un incidente bastante bochornoso y que fue cometido por el pastor. Fui, lo tuve que sacar porque no quería salir, lo tuvimos que poner en disciplina y no había yo llegado a Los Ángeles cuando lo habían puesto de regreso, porque no había otro pastor y él ya entendía cómo sucedían todas las cosas. Entonces, aquel pide personas hábiles, con capacidad. El otro dice, estos tienen que conocer al Señor y por lo tanto hay que darles espiritualidad. Pero Barth dice algo totalmente diferente. Él pone al líder frente a la palabra de Dios y compara al líder con la palabra de Dios. Y uno no puede compararse con la palabra de Dios. Y dice lo siguiente, la predicación es la palabra de Dios pronunciada por él mismo. Y parece que nos saca a nosotros de la ecuación. Y ya no es que servimos al Señor porque somos líderes o porque somos espirituales, sino que ahora, dice Barth, nosotros vamos a servir por la soberanía de Dios. Él es quien nos llama y vamos a servir porque Él quiere que nosotros sirvamos, no porque nosotros podamos o querramos. Entonces la reflexión de Barth, nosotros encontramos que en Barth la predicación no nace en la capacidad del predicador, sino en Dios que habla. Dios es el que habla. El predicador no ocupa el lugar de Dios, sirve como instrumento llamado por la iglesia. El texto bíblico es el medio por el cual la iglesia obedece su misión y la autoridad del ministerio depende de la obediencia a la palabra, no del talento humano. Y corrige. Y ahora lo interesante es que Barth vive del 1886 a 1968. Eso quiere decir que compartió la misma era con Mott y con Sanders. Pero Mott y Sanders nunca lo citan en sus libros. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, le voy a decir por qué razones. Porque tanto Sanders como Mott interpretan la palabra de Dios de una forma liberal.
ellos interpretan la Biblia en base a su cultura y a la necesidad de sus organizaciones. Entonces, en lugar de obedecer la palabra, lo que ellos hacen es producir resultados. Entonces, desde ese punto de vista, no es que no amen al Señor, no es que son personas malas, es que simplemente dentro de nuestro contexto de los Estados Unidos, la cultura es bastante fuerte. Y eso es la que se llama el evangelicalismo. Entonces, allí nosotros podemos ver lo que yo les explico en el artículo de Munguía, donde la cultura es muy fuerte y la cultura es la que muchas veces escoge lo que Dios no ha escogido. Y ahí vemos a mucha gente dentro de los ministerios que no tienen vida espiritual, pero que son parte del clérigo, y allí comienzan los problemas. Entonces, el problema que Barth intenta resolver es la posibilidad de que la iglesia hable en nombre de Dios, pero sin permanecer sometida a la palabra de Dios. Y eso es lo que justamente ocurre. Hablamos en el nombre de Dios. Hablamos en el nombre de Dios, pero no necesariamente permanecemos en la palabra de Dios. Decimos una cosa de la palabra de Dios. De hecho, usamos la Biblia para espiritualizar nuestras decisiones, nuestros deseos, lo que nosotros creemos que debemos hacer, para poder suplir nuestras necesidades locales sin tener en cuenta lo que la palabra de Dios permite y lo que la palabra de Dios no permite. Y ahí es donde comienzan a ocurrir el chillar de dientes y el lloro. ¿Qué pregunta hace Barth? ¿Bajo qué autoridad habla la iglesia? Es decir, ¿bajo qué autoridad decide la iglesia? Cuando nosotros tomamos decisiones para el ministerio, ¿bajo qué criterio lo tomamos? Tenemos un montón de adornos, un montón de cosas que hacemos. Hay un micrófono encendido. Tenemos muchas cosas que hacemos en la iglesia que nosotros no entendemos por qué las hacemos, pero las hacemos. Y decimos, bueno, es nuestra cultura, es nuestra tradición. Barth dice, bueno, ¿bajo qué autoridad decide la iglesia? Habla la iglesia. ¿Y a quién reconoce como servidor de la palabra? ¿Cuál es el punto de partida de Barth? ¿Desde dónde parte? La palabra de Dios y la predicación como acto en el que Dios habla por medio de un siervo llamado por la iglesia. Ese es el orden y el punto de partida. Y ahí están los énfasis. Entonces observe el progreso del liderazgo cristiano en tres personas: Moth, Sanders y Karl Barth. Moth escribe desde una perspectiva organizacional. Sanders desde una perspectiva pastoral. Y Barth desde una perspectiva teológica dogmática. ¿Por qué? Porque la teología y la dogmática siempre está preguntando si nuestras decisiones son en base a la obediencia de la palabra o no. Lo que es pastoral es cultural. Somos pastores y queremos ayudar a la gente en medio de nuestro entorno, y en ciertas ocasiones nosotros venimos y violamos la palabra de Dios simplemente para satisfacer las necesidades o las demandas de nuestro entorno. Y la perspectiva organizacional lo que hace es que tiene como fuente y como enfoque su organización. Quiere que su organización crezca. Entonces, este es el progreso del liderazgo dentro de nuestra historia. Entonces, el síntesis del progreso histórico, Matt dice: la misión necesita obreros. Los pastores en todo el mundo dicen: necesitamos gente que nos ayude, necesitamos líderes. Bueno, la misión necesita obreros, es lo que decía Matt. ¿Cuál era el énfasis que él hacía? Era movilizar a la gente para la misión, para servir. Eso es lo que hacían.
Sanders dice, esos obreros necesitan carácter espiritual. ¿Qué es lo que hacía? ¿Cuál era el énfasis de él? El carácter que gobierna la capacidad. Barth decía, todo ministerio debe quedar bajo la palabra de Dios. ¿Cuál era el énfasis de Barth? La autoridad pertenece a la palabra de Dios, no a la iglesia, sino a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace Munguía? Munguía simplemente trae esto a la luz y dice que la influencia debe ser discernida teológicamente para que no sustituya la vocación y la fidelidad. ¿Cuál es el énfasis? Discernimiento teológico del liderazgo. En conclusión, esto es la historia de casi 200 años de cómo el liderazgo ha ido progresando. Entonces regresa la profe Auri y dice, entonces, ¿por qué el carácter es más importante que la capacidad en el liderazgo espiritual? ¿Por qué? Y esta es la pregunta de discusión. ¿Qué hora es? 7:43. Tenemos escasos minutos. Se la voy a dar de una sola vez. Conclusión. ¿Por qué el carácter es más importante que la capacidad en el liderazgo espiritual? Bueno, porque el carácter es más importante que la capacidad. Porque la capacidad puede movilizar, organizar e influir, pero solo el carácter puede sostener un ministerio fiel a Dios. ¿Por qué tenemos tanta gente infiel dentro de la iglesia? Se le entrena, se le pide, se le da por escrito, se le pone manos en su cabeza y esto, pero siguen siendo infieles. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros hemos escogido personas que tienen capacidad, pero no los hemos puesto a prueba para ver si verdaderamente tienen un carácter espiritual. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que, 1, aprender y 2, corregir. Tenemos que corregir. Acuérdense de esto cuando ande buscando una persona que le ayude. La persona puede tener muy buenas intenciones, pero si no tiene carácter, usted va a tener problemas con esa persona. Tarde o temprano van a surgir, tarde o temprano van a darse a ver. La capacidad no debe ser descartada. No descarte el entrenamiento, no descarte el discipulado, la formación, todo lo que nosotros estamos haciendo es importante porque por lo menos les está dando ideas, por lo menos los está ayudando. Pero la capacidad, un título, hermanos, un título académico no quiere decir que la persona es espiritual. Puede ser un PhD, eso no quiere decir que es espiritual. Porque cuando llegue el momento de mostrar el carácter, uno se viene a dar cuenta que, Dios mío, y dice la frase, ¿no?, de la gente, y dice que es pastor, y dice que es cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros en todo tiempo somos cristianos, y en todo tiempo somos pastores. Claro que sí, nos vamos a enojar, claro que sí, pero ¿cómo usted expresa esa carne? El carácter debe de gobernar todas esas cuestiones. Entonces, hermanos, la capacidad no debe ser descartada, porque la formación, la educación, la personalidad y los dones naturales pueden servir al reino. Sin embargo, cuando no están gobernados por el carácter, pueden alimentar el orgullo, la ambición y la autoconfianza. Por eso el carácter ordena la capacidad, purifica los motivos y mantiene al líder como siervo de Cristo. La capacidad puede producir resultados, el carácter sostiene la fidelidad. Solo el carácter permite que nosotros continuemos siendo fieles. Hay mucha gente que está dentro de la iglesia sirviendo porque su servicio es sinónimo de su vida cristiana. En el momento que usted remueve a esas personas de esa posición, se van. Dejan. Porque no pueden soportar, porque no tienen una vida espiritual que pueda decir, bueno, si por algo sucedió esto, por aquello, voy a esperar en Dios que me ayude. Y por eso es que tenemos muchos ambulantes de iglesia en iglesia y se van de aquí, se van de allá, hasta que algo no ocurra aquí, o lo regañen, o le llamen la atención.
hasta de ese momento, ahí se fueron a otra, y se fueron a otra, y se fueron a otra, y después regresan y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque tienen capacidad, pero no tienen carácter. Entonces, allí es donde nosotros nos venimos a dar cuenta que la iglesia necesita, antes de poner a alguien a servir, necesita ayudarlo a ser formado. Necesita ayudar al discipulado, necesita enseñarle cómo orar, necesita enseñarle cómo tener una vida en Dios. Y eso es lo que va a hacer que esta persona comience a fomentar una vida espiritual. Por eso el carácter ordena la capacidad, purifica los motivos y mantiene al líder como siervo de Cristo. La formación y los dones naturales son útiles. Son útiles, hermanos. Pero deben ser consagrados a Dios. Sin carácter, la capacidad puede alimentar el orgullo y la autoconfianza. En última instancia, tanto el carácter como la capacidad deben permanecer bajo la palabra de Dios. Entonces, Mark, la misión necesita líderes. Sanders, el carácter gobierna la capacidad. Barth, la palabra juzga tanto el carácter como la capacidad. Este es el progreso de la misión, el progreso de nuestro entendimiento de el liderazgo. Ok, bien, tenemos 10 minutos. No sé si se podían tomar unos 10 minutos después, no sé, pero me gustaría escucharles a ustedes qué es lo que pensaron, qué es lo que aprendieron de esta lección, no de la mía, sino que lo que leyeron y lo que he compartido. Así que levanten sus manos y sea conciso, macizo y preciso para darle participación a la gran mayoría de los que estamos aquí. Anaís. Dios le bendiga, profesor. Amén, hermano. Y a todos mis compañeros. Amén. Bueno, profesor, esta lectura, y ahora que usted nos ha dado la clase, ¿verdad?, nos permite darnos cuenta, autoevaluarnos, que hemos cometido muchos errores, pues. Y eso que usted explicaba ahorita, que bueno, a nosotros nos ha sucedido, que hemos colocado personas a trabajar con nosotros en la obra, a servir por sus capacidades, pero en el momento de la prueba o el momento de presión o en el momento donde la vida los prueba en fidelidad, han sido reprobados. Y cuando han sido reprobados se han ido y muchas veces salen hablando mal de nosotros, ¿no? Y yo cada vez que Henry, respeta, ya va, profe, que no estoy sola, estoy con los niños, y por lo menos cuando yo leía las preguntas, ¿verdad?, en la página 33 y 34, yo las leía 1, 2, 3, iba respondiendo, y hay una parte que me gustó mucho, me marcó, porque él decía que le dijéramos al Espíritu Santo que como que nos evaluara, pues, dónde estábamos débiles, cuál era nuestra debilidad, cuál eran las cosas que no controlamos, y allí nos vamos a enfocar para mejorar. Entonces, de verdad que para estos tiempos difíciles es cuando se muestra el carácter. El carácter no se ve cuando está la multitud, sino cuando nos toca quedar solos. No es cuando hay abundancia, sino cuando hay escasez. Y bueno, de verdad que hoy la comparación, ¿verdad?, que usted nos ha llevado, nos permite tener más claro a nosotros, los que estamos frente al ministerio, de que ahora es cuando debemos ser más cuidadosos, y que no somos nosotros que escojamos en nuestra humanidad, sino dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que nadie es perfecto, y como usted nos ha venido enseñando, que no se busca perfección, sino excelencia para Dios, ¿verdad? Y que siempre vamos a fallar, como fallas hemos tenido el hermano Henry, mi persona, en estos 5 años de ministerio, ¿verdad? Anoche hicimos vigilia desde las 9 de la noche hasta las 5:30 de la mañana,
Y yo me llevé a mis hijos aún quebrantados, pero decía que era mi manera de decirle a Dios que como madre, ¿verdad?, cristiana, me ponía en la brecha a interceder por los que están pasando necesidad en mi nación. Y que por lo menos yo tenía a mis hijos conmigo y que sabía que era un resfriado común y no como aquellas madres que están allá, algunas vivas, pero bajo escombros, otras ya muertas, y niños que no entienden qué está pasando, ¿verdad? Entonces, somos una iglesia con un cierto número y no todos acudieron. Y daba gracias a Dios por el grupo que dijo amén, aquí vamos. Y estuvieron allí con nosotros, pues. Pero de verdad, hermano Felipe, usted decía hace rato algo, ¿verdad? Que usted ha visto hombres que le dicen pastor, pero que no son pastores. Yo también. Y pasé un año, yo tengo, era como que quedé contando, un año que lloraba en la presencia del Señor por motivo de una pastora con la cual me crucé en la vida y no entendía cómo podía ser anciana de canas y mentir tanto. Y ahí se me quedó mi idea anclado, que los mentirosos no heredamos el reino de los cielos. Y muchas cosas que uno va aprendiendo con la palabra y el Espíritu Santo sanando, y uno, Dios guarde, nadie acá, todos hemos cometido fallas, errores, y a veces queremos pretendemos ser más buenos que Dios. Pero como usted decía hace un rato, ¿verdad?, que Dios es soberano, es real, está cuidando de Venezuela, cuida de su iglesia. Mira, algo que yo tengo aquí, que a veces como que, aunque no vea su foto, es como que ve sus palabras cuando usted dice, Dios cuida de su iglesia. Hermanos, aprendan que Dios cuida de su iglesia. Y sé que hoy una vez más lloramos. Y le he pedido a Dios que de verdad las lágrimas del venezolano sean genuinas. No sencillamente por los videos que ven, sino que salga de lo profundo del corazón y haya arrepentimiento genuino. Y yo compartía en mi estado hoy, porque de verdad que yo no había tenido como cabeza ni para compartir estado, pero dije, es tiempo de compartir la palabra. Y yo puse, Dios se revela, Dios revela. Lo que he ido aprendiendo en esta clase, hijo, por favor, lo que he ido aprendiendo en la clase, hermano, lo he querido transmitir, claro, sabiamente, porque sé que no todos me van a enseñar a comprender. Me voy a parar porque mi niño, el que tiene Nada más te voy a rogar que el autismo, tomes unos 30 segunditos para darle participación a otros. Mi hijo que tiene el autismo a veces no sigue instrucciones como uno le dice. Pero bueno, hermano, agradecida porque la lectura de Sander nos permite ubicarnos, conocer lo que define él como autor, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que Bar, usted lo acaba de decir, era un pastor. Y creo que todos nos vamos a inclinar por esa enseñanza pastoral y teológica de la palabra. Y que sigamos desarrollando nuestro carácter espiritual con la ayuda del Espíritu Santo y dejándonos transformar el corazón. Amén, amén. Muchas gracias a Anaís, has dicho muchas cosas bastante interesantes. Yo quiero decirles, hermanos, que muchos de los problemas en nuestras iglesias van a ser resueltos el día que nosotros sepamos cómo escoger a nuestros líderes más altos dentro de nuestra iglesia. La iglesia tiene que tener oportunidad para servir, pero hay ciertas posiciones dentro de nuestra iglesia que esas personas necesitan tener espiritualidad, y si no la tienen, hay que darles discipulado, hay que darles formación. Alguien me decía hace un ratito, una persona con un título académico que no es espiritual es un diablo con salvoconducto. No, todos los seres humanos tenemos la oportunidad de ser redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
No miremos a la gente como nuestros enemigos, sino que tenemos que tener sabiduría. Y para eso tenemos la palabra de Dios, para poder juzgar y para poder decidir como Dios ya decidió. Él sabe quiénes son sus siervos, y nosotros tenemos que entrar en esa onda, de entrar en esa línea de decidir de acuerdo a lo que Dios ha decidido, no a como a nosotros nos gusta. ¿Okay? ¿Alguien más, por favor? Quiero escuchar algunos otros comentarios de lo que aprendieron, de lo que esta clase significa para ustedes. Nos quedan 2 clases, terminamos, hermanos, ya se nos fue el tiempo. ¿Alguien más? Los veo muy serios. Bueno, hermano, por aquí. Sí. Esta clase, hermano, para mí ha sido de gran bendición. Cada una de estas clases. Amén. Porque en verdad, como se comenzó desde el primer día, ¿qué he aprendido? Y en eso se trata. ¿Qué es lo que yo he aprendido como cristiana, como ministra de sierva de Dios? ¿Y qué he aprendido de cada lección? Hoy en día puedo decir que, y esto a hablar del carácter, el carácter y la capacidad. No es, y siempre lo dije desde el primer día, no es mi capacidad, no es de hablar bonito, no es de ser, atender bien, no es ese el ministerio. El ministerio es ser obediente a Dios, ser fiel a Dios, en medio de todas las circunstancias, servirle al Señor. Y hoy en verdad, cada día que pasa uno dice, cónchale, en verdad nos tocamos el corazón y decimos, bueno, la congregación, el ministerio, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? Y eso me ha enseñado y nos ha enseñado, yo sé que a cada uno de nosotros, como ministros del Señor, y a mi esposo y los pastores, y estoy contenta porque este es el propósito de Dios, este es el propósito de esta clase, que pensemos quiénes somos, quién soy yo, y qué voy a hacer. Me gusta esta clase, hermano, gracias. Amén. Solamente quisiera añadir algo. Sí, Dios nos está llevando a ese momento donde tenemos que recapacitar y reflexionar. Pero la razón por la que Dios nos lleva ahí es porque Él quiere que cambiemos. Si no cambiamos, la clase va a ser muy bonita, pero nada ocurrió. Y vamos a seguir haciendo las mismas cosas. Vamos a regresar a lo que nos trae confort, a lo que ya sabemos. Y quizás hasta vamos a decir, bueno, es que ese evangelio que el hermano Felipe predica es muy difícil, nos gusta quedarnos así como estamos bien. Entonces nos quedamos simplemente sin cambio. Hablar de formación, de discipulado, de liderazgo, es hablar de transformación. Hermano Pastor Mervin. Buenas tardes, bendiciones. Buenas tardes. Bueno, el que no quiera cambiar, que no lea la palabra, porque la palabra nos invita a cambiar. Creo que fue en una de las clases que el pastor Felipe enseñó que la predicación de la palabra al final debe generar una acción en nosotros, una reflexión para que genere una acción. La iglesia ha trabajado mucho en lo que le funciona, ¿no? Cuando la vemos como una organización, es importante tener a alguien que esté capacitado para que nos genere un fruto. Un fruto no, un resultado, ¿sí? Para que la organización se mantenga estable y funcione. Cuando no entendemos que viene el llamado del Señor y que lo que hacemos es para Él, entonces no vamos a ver el valor de aprender que lo que Jesús nos enseñó sobre muchas cosas fue a formar el carácter para cumplir su voluntad y hacer su obra. Bajo todos los principios, ¿sí? Porque a veces hemos confundido carácter con temperamento y tenemos ministros con un temperamento muy fuerte, creyendo que es un carácter mandando a todo el mundo al infierno porque es un pecador, pero para él está haciendo la obra de Dios porque está exhortando a la gente. Pero cuando ahorita, por ejemplo, vemos que nos falta en el carácter la empatía, de tener misericordia, de amar a un hermano que ha caído, entonces ¿dónde está el equilibrio y el carácter que Jesús nos enseñó también? Porque una de las cosas que hoy debemos evidenciar como iglesia es el carácter de saber amar
en el equilibrio también, ¿no? Por eso yo creo y profeso mucho el equilibrio del amor, porque Él dijo que amaremos al Señor con todo nuestro corazón, como amamos a nuestro prójimo, pero como nos amamos también a nosotros mismos. No podemos a veces amar tanto a Dios que no amemos al prójimo ni a nosotros. No podemos a veces amar tanto al prójimo que no amemos ni a Dios ni a nosotros, ni mucho menos amarnos tanto a nosotros que no amemos ni al prójimo ni a Dios. Entonces, el carácter bien es una de las cosas más importantes porque nos mantiene firme en la madurez de saber qué es lo que hacemos. Si me dijeran un momento en la palabra que refleja carácter cristiano en el amor y lo que debemos hacer es el Getsemaní. Mientras Jesús estaba orando, los cabezones estaban durmiendo. Físicamente no estaban con él, pero él volvió otra vez a orar. No los reprendió, no los mandó al infierno, sino que le dijo, no pueden velar conmigo. Y volvió, dijo, bueno, duerman, ya no pueden hacer más nada, pero ahora velen por ustedes también. Ahora velen no por mí, sino por ustedes. Y volvió a seguir orando. Entonces, cuando tenemos líderes sin carácter, van, en cualquier momento, usted lo acaba de decir, van a derrumbar el ministerio. Lo van a dividir, se van a quejar, van a murmurar, porque ellos están confiando en la capacidad que tienen para hacer las cosas y no en el carácter espiritual para dar el fruto y que la iglesia sea lo que debe ser. Amén. Muchas gracias, hermano. Yo me he encontrado a muchos pastores que no tienen, muchas habilidades, pero sí tienen carácter, tienen vida espiritual. Me he encontrado a muchos pastores y esos pastores tienen mucho valor. Y al mismo tiempo me he encontrado a muchos con muchas excelentes habilidades, pero son carnalitos. Son bien carne asada, man. De la que se le pone a la arepa de Ali Vargas. No, esa carnita así. Bueno, ¿alguien más? Saludos, maestro Felipe. Saludos a los demás hermanos y pastores que están acá presentes hoy día en esta clase. Chico, no podía irme sin decirte que me fascinó mucho el amigo Sanders. Es un hombre que no se andaba con rodeo, ¿verdad? Expresaba lo que contiene lo que es el liderazgo espiritual. Y bueno, es algo que es una lectura que no podemos hacer a la ligera. Creo que hay que leerlo varias veces para poder asimilar lo que él allí dice, porque cuando lo leemos así a la ligera, pues nos da una sensación bien pesada, abrumadora, aplastante, por decirlo así, y nos deja descalificados, como lo decía una hermana en el grupo en días pasados. Y bueno, es obvio, porque si nos medimos bajo ese estándar que está definiendo allí Sanders, pues vamos a estar descalificados. Pero ya cuando lo volvemos a leer, ¿verdad? Y le metemos ya la lupa de la gracia, lo que él está escribiendo, la cosa cambia. Porque obviamente Sanders no está colocando allí requisitos para superhéroes espirituales. Y cuando leemos inicialmente en sus primeras páginas, vemos cuando Jesús empezó a escoger a todos aquellos hombres que realmente no tenían títulos, que eran del vulgo, eran campesinos, por decirlo de alguna manera, en mi entorno cultural, aquí donde yo estoy, en el llano, eran del campo, no tenían ningún tipo de formación. Y el Señor los escogió y los capacitó, y tú hablas mucho de eso, tú hablas del discipulado, tú hablas de enseñar. Y tomo nota mucho de las cosas que tú dices, y aquí decía que eso del discipular apunta a enseñar, y enseñar qué cosa, a cómo tener una vida en Dios. Y eso es lo que Sanders quiere darnos, pues. Él no nos está mostrando una alta montaña que no podemos escalar porque es totalmente difícil, sino que nos muestra una dirección señalando esa dirección de crecimiento, pues. Esa dirección que permite que podamos hacer qué cosa, transformar nuestro carácter, porque el carácter es algo que se adquiere, se modifica y es algo que va a definir nuestras reacciones en diferentes etapas, en diferentes situaciones que se presentan en nuestra vida, ¿no? Y todos esos rasgos y todos esos hábitos dependen de cuánto nosotros queramos cambiar. Si nosotros podemos leernos a Sanders 3 o 4 veces, podemos leer infinidades de veces a Karl Barth, pero si no hay una disposición en nosotros de querer cambiar, no vamos a hacer nada. Así que, de verdad, me fascinó esta lectura de Barth, de Sanders, y lo veo más como un reto
personal de ir adquiriendo y modificando todas esas cosas que están en mí, que requieren ser moldeadas nuevamente. Pues recuerdo que soy una arcilla, que soy barro en las manos del Señor, y bueno, Él me desbaratará las veces que tenga que desbaratarme y me volverá a hacer hasta que yo sea un vaso útil. Eso es lo que quería decir, Felipe. Rescato algo que tú acabas de decir. Si nosotros no queremos cambiar, surge la pregunta, ¿Dios nos cambia o nosotros cambiamos? Se cree, ¿no? Se cree, mucha gente cree, que nosotros somos cambiados por Dios, que Dios viene en la noche mientras estamos durmiendo, nos pone una varita mágica y al día siguiente aparecemos cambiados y transformados. Es de más, nosotros enseñamos eso. Nosotros decimos por qué Dios nos quiere cambiar. ¿Cómo ocurre el cambio? Primeramente, el cambio ocurre por una decisión. Una decisión porque fuimos expuestos a la verdad del Señor. Por ejemplo, el Señor nos llama a ser humildes. Ok. Nosotros tenemos que entender cómo ser humildes. Hay muchas oportunidades que Dios nos da para ser humildes. Hay muchas oportunidades para poder practicar eso que el Señor dice que es amar al prójimo. ¿Quién es vuestro prójimo? ¿Cómo lo podemos hacer? Decidiendo amar. ¿Por qué? Porque tenemos una base, tenemos lo que la palabra de Dios dice, y no solamente eso, sino que tenemos al Espíritu de Dios. La palabra en algún lugar, ¿no? Ustedes saben más Biblia que yo. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Si tenemos el amor, ¿cómo es que no podemos amar? Porque no hemos tomado el tiempo para entender de que en el amor no hay discriminación. Nosotros decimos, hermano, no es que yo lo odio o tenga odio en contra de ella o de él. Es simplemente que me cae mal. La palabra de Dios dice que hay dos polos nada más. O amas o odias. No hay un término medio. Si no amas es porque odias. Y si odias es porque no amas. En el contexto de ese vocablo no había un término medio. Me cae mal. No la puedo soportar, pero no la odio. Lo evito. Decimos, ¿verdad? Eso es odiar. Eso es odiar. Entonces, hermanos, es interesante que tú digas, podemos cambiar. Sí, todos nosotros podemos cambiar. En esta clase han habido verdades que quizás nos han tocado nuestro corazón y podemos cambiar. Podemos cambiar nuestro comportamiento y la manera como somos. Pero decidimos no cambiar porque nos gusta hacer así. Nos gusta permanecer enojados. Por ejemplo, no me voy a dejar de estar enojada hasta que aprenda. Es malo eso. Eso no puede, eso no es de cristiano. Entonces, bastante interesante. ¿Hay alguien más que quiera hablar? Se nos está terminando el tiempo. Llevamos 11:10. Yo puedo quedarme aquí hasta las 3 de la mañana si ustedes gustan, pero estoy tratando de dar por lo menos una oportunidad más a alguien más. Bueno, hermanos, la próxima semana tenemos una clase espectacular, porque aquí es donde vamos a poner en práctica todo lo que aprendimos hoy. Vamos a hablar acerca del trabajo en equipo. ¡Ja! Dios mío, cuando yo anuncio que vamos a tener clases y vamos a hacer grupos, recibo como 100 mensajes, hermano. ¿Por qué no lo puedo hacer yo solo? No, porque ahí algunos trabajan, otros no trabajan. No, yo no quiero hacer aquí, yo no quiero hacer allá, trabajar. Y lo más interesante del caso, hermano, que el trabajo en la iglesia es un trabajo en comunidad, es un trabajo en equipos. Entonces vamos a aprender bastante esta próxima semana acerca de los equipos, de la necesidad de los equipos, y vamos a hablar de 5 cualidades que necesita tener un buen equipo que no sea disfuncional. Es una de mis clases favoritas que hay. Entonces quiero recordarles, hermanos, que si usted no ha enviado su tarea, no se preocupe, me la puede enviar todavía, me la pueden mandar esta semana, la próxima semana. Tiene hasta el último día del curso para enviar la tarea del día de hoy. ¿Ok? Y ya después de eso van a tener 3 semanas
si no me equivoco, para que puedan terminar el escrito. Termino con esto. Yo necesito corregirlos. No se me ofendan. Yo necesito corregirlos porque a través de la corrección es donde verdaderamente les estoy enseñando. Si ustedes no me muestran sus errores, yo no puedo corregirlos y no les puedo enseñar. ¿Okay? Así que, por favor, entiéndanme. Ok, chicos. Entonces, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. No se olviden de continuar orando. Yo me quedo por unos momentos más. Si quieren hacerme preguntas, quieren hablar conmigo, todo lo que ustedes quieren, pero estamos despedidos para que puedan partir a sus respectivos hogares. Así que Dios les bendiga, les guarde, les ayude, les proteja, les sane y sobre todo les dé paz y seguridad en sus manos. En el nombre santo de Jesús. Amén.